Esta es una presentación de libros. Hundida que palpitaba en él. Miró hacia su cabina VIP y vio a Carter, Bennett y Huff inclinados sobre la barandilla, sonriéndole. Eso lo tranquilizó. Kip se giró y les hizo un gesto para que se unieran a ellos. Minutos después, su cabina estaba vacía y todos estaban en la pista de baile juntos. Carter bailó con Gloria muy de cerca. Scott sonrió para sí mismo por lo obvio que era que quería que todos tuvieran claro que estaba allí con una mujer. No importaba. Carter estaba ahí, y Scott lo agradecía. Eric se limitó a bailar solo, ajeno a los chicos que intentaban atraerlo. Realmente parecía estar disfrutando enormemente. Huff se movía con un poco de torpeza y parecía que se alejaba lentamente de la pista de baile. Matty, por el contrario, bailaba alegremente con cualquiera que se le acercara. Scott estaba bastante seguro de que era heterosexual, también sin duda era un buen deportista. Y Scott no tenía mucha experiencia en clubes, pero la forma en que Rosanov se movía con los hombres con los que bailaba parecía mucho más deliberada y practicada que la de alguien que simplemente intentaba entrar en el espíritu del lugar. Huh. Era quizás poco impresionante en tamaño, este pequeño grupo de resistencia de jugadores de hockey que habían decidido unirse a Scott esta noche, pero se sentía como una revolución. Hace un año, hace un mes, Scott nunca habría imaginado este escenario. Salir a un club gay con sus mejores amigos, sus compañeros de equipo y su novio e Ilya Rosanov, bailando, riendo, celebrando su sexualidad en lugar de ocultarla. Era surrealista y maravilloso. Kip inclinó la barbilla hacia arriba, y Scott lo besó porque quería, le gustaba estar, aquí con él, ya no había nada que temer. «Eres feliz», observó Kip. Scott apoyó sus frentes. «Me siento invencible ahora mismo». «Yo también, vamos a cambiar el puto mundo». Scott lo besó con fuerza, porque Kip había descrito exactamente lo que sentía. «Sí», dijo, «hagamos eso». Sigue leyendo para ver un adelanto de la historia de Ilya y Shane en Heated Rivalry de Rachel. Heated Rivalry. By Rachel Reed. Octubre 2017, Montreal. Había soportado 2 periodos y 12 minutos de uno de los partidos de hockey más frustrantes que había jugado nunca. Debería haber sido una victoria gloriosa en casa para sus Voyageurs de Montreal contra sus archienemigos, los Boston Bears. Pero en lugar de eso, había sido una humillación extenuante, con un marcador de 4-1 a favor de Boston cuando quedaban menos de 8 minutos en el reloj. Shane había tenido no menos de 5 hermosas oportunidades de gol. Había hecho disparos que nunca deberían haber fallado. Pero lo hicieron, y los Bears habían aprovechado cada uno de los errores de los Voyageurs. Un hombre lo había aprovechado más que nadie, el hombre más odiado por Montreal, Ilya Rosanov. La rivalidad casi centenaria entre los equipos de la NHL de Montreal y Boston se había personificado, en las últimas 6 temporadas, en Hollander y Rosanov. Su intensa animosidad era evidente incluso para los aficionados de los asientos más lejanos y baratos. Hollander se inclinó ahora en el círculo de saque de esquina, de cara a Rosanov, mientras el árbitro se preparaba para dejar caer el disco tras el segundo gol del ruso en el partido. «¿Pasando una buena noche?», preguntó Rosanov alegremente. Sus ojos color avellana brillaban como siempre lo hacían cuando decía alguna mierda. «Vete al carajo», gruñó Hollander. «Creo que todavía hay tiempo para un triplete», reflexionó Rosanov, con un inglés apenas comprensible entre su marcado acento y su protector bucal. «¿Debo hacerlo ahora o esperar hasta el último minuto? Es más emocionante así, ¿no crees?» Hollander apretó los dientes alrededor de su propio protector bucal y no respondió. «Cállate, Rosanov», dijo el árbitro. «Última advertencia». Rosanov dejó de hablar, pero se las arregló para encontrar una forma aún más eficaz de meterse en la piel de Hollander. Le guiñó un ojo. Y luego ganó el enfrentamiento. «Mierda». Jean-Jacques Boissiau, el gigantesco defensa haitiano-canadiense de los Voyageurs, lanzó su bastón contra la pared de su vestuario.
Ya está bien, JJ, dijo Shane, pero no había ninguna amenaza real detrás. Para dejar claro que no estaba de humor para pelear, ni siquiera para discutir con nadie, se desplomó en su puesto de vestuario. El compañero de línea izquierda de Shane, Hayden Pike, se sentó en el banco junto a él, como siempre. ¿Estás bien?, preguntó Hayden en voz baja. Claro, dijo Shane con rotundidad, inclinando la cabeza hacia atrás hasta que se encontró con la fría pared detrás de él y cerró los ojos. Utilizar la palabra apasionado para describir a los aficionados al hockey de Montreal sería un eufemismo. Montreal amaba a los Voyageurs hasta el absurdo. Su estadio era uno de los lugares más difíciles de jugar para los equipos visitantes, porque no solo se enfrentaban a uno de los mejores equipos de la liga, sino también a los aficionados más ruidosos de la liga. Además, los aficionados no tuvieron ningún problema en hacer saber a su propio y querido equipo lo decepcionados que estaban con ellos. Pero cuando los hinchas de Montreal estaban realmente desolados, como esta noche, se quedaban casi en silencio. Y ese era el sonido menos favorito de Shane Hollander. ¿Sabes qué sería dulce?, Hayden preguntó. ¿Conoces esa película La Purga? ¿Donde puedes como romper cualquier ley por una noche sin consecuencias? Más o menos, dijo Shane. Hombre, si eso fuera real, mataría al puto Rosanov. Shane se rió un poco. No podía estar en desacuerdo con que aporrear esa cara, engreída y rusa, fuera al menos un poco satisfactorio. Su entrenador entró en la sala y expresó su decepción con notable calma. Era el principio de la temporada. Este había sido su primer partido de la temporada regular contra Boston y habían estado jugando bien la mayoría de los partidos. Se trataba de un fallo. Seguirían adelante. Entonces llegó el momento de enfrentarse a la prensa. En ese momento, Shane habría preferido que entrara a la sala una manada de lobos hambrientos, pero sabía que no podía evitar a los periodistas. Siempre querían hablar con él, concretamente. Después de cada partido, especialmente después de los partidos en los que se enfrentaba a Rosanov. Se quitó la camiseta empapada de sudor por encima de la cabeza para que se viera. En la cámara, la camiseta deportiva de la marca Seme. Era parte de su contrato de patrocinio. Un semicírculo de cámaras, luces y micrófonos se formó a su alrededor. «Hola chicos», dijo Shane con cansancio. Hicieron sus aburridas preguntas y Shane les dio aburridas respuestas. ¿Qué podía decir? Habían perdido. Era un partido de hockey, un equipo perdió, y ese equipo era el suyo. ¿Quieres saber lo que Rosanov acaba de decir de ti?, preguntó alegremente uno de los periodistas. Algo bonito, supongo. Dijo que deseaba que hubieras jugado esta noche. La multitud de periodistas estaba en silencio, esperando. Shane resopló y sacudió la cabeza. Bueno, jugamos en Boston en 3 semanas. Puedes hacerle saber que definitivamente estaré en ese partido. Los periodistas se rieron, encantados de haber conseguido el sonido de Hollander. Contra Rosanov de la noche. Una hora más tarde, duchado, cambiado y finalmente solo, Shane se dirigió a su casa. No a su ático de Westmount, sino al que nadie conocía. Shane solo pasaba algunas noches al año en el pequeño condominio de la Meseta. Era donde iba cuando quería estar seguro de tener total privacidad. Aparcó en el pequeño terreno que estaba detrás del edificio de 3 plantas, entró por la puerta trasera y subió rápidamente las escaleras hasta el último piso. Sabía que las otras 2 plantas estaban desocupadas porque también eran de su propiedad. La planta inferior estaba alquilada a una boutique de utensilios de cocina de alta gama que había cerrado por la noche hacía horas. El condominio en el tercer piso parecía lo que era. Un condominio de demostración que había sido decorado por un homestage profesional. Técnicamente, este era el condominio que se usaría para vender este y uno más abajo. Si Shane estuviera alguna vez interesado en vender, lo cual, se dijo a sí mismo, definitivamente lo haría. Pronto. Se lo había dicho a sí mismo durante más de 3 años. Se dirigió a la nevera de acero inoxidable y sacó una de las 5 botellas de cerveza, lo único que había en la impecable nevera. Le quitó el tapón y se sentó en el sofá de cuero negro del salón.
Se sentó en silencio y trató de ignorar cómo se le revolvía el estómago en noches como esta. Bebió su cerveza rápidamente, esperando que el alcohol ayudara al menos a adormecer la decepción que sentía de sí mismo. El asco por su propia debilidad. Necesitaba adormecerlo porque sabía que era seguro que no haría nada para arreglar las cosas. Llevaba 7 años intentándolo. Llamaron a la puerta casi 40 minutos después. Había pasado el tiempo, suficiente como para que Shane casi se convenciera de irse, de poner fin a esta tontería. Pero por supuesto, no lo hizo. Y si la llamada hubiera llegado horas más tarde, inclusive, Shane habría seguido en ese sofá, esperando por esto. Abrió la puerta. ¿Por qué carajo has tardado tanto?, preguntó, molesto. Estábamos celebrando. Una gran victoria esta noche, ¿sabes? Shane dio un paso atrás para dejar que el alto y sonriente ruso entrara al apartamento. Me alejé en cuanto pude, dijo Rosanov, con un tono menos burlón. No quería llamar la atención, ¿verdad? Claro. Y esa fue la última palabra que sacó Shane antes de que la boca de Rosanov se estrellara contra la suya. Shane agarró su chaqueta de cuero con ambas manos y lo acercó mientras besaba a Rosanov sin aliento. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Shane rápidamente, cuando se separaron para tomar aire. ¿2 horas, tal vez? Mierda. Volvió a besar a Rosanov, áspero y necesitado. Dios, necesitaba esto. Esta horrible y jodida cosa. «¿Sabes a cerveza?», dijo Rosanov. «¿Sabes cómo ese horrible chicle que masticas? Es para no fumar. Cállate». Se forcejearon y maniobraron mutuamente hasta llegar al dormitorio, donde Shane empujó a Rosanov bruscamente contra la pared y continuó besándolo. Sintió el familiar deslizamiento de la lengua de su rival en su boca, y deslizó su propia lengua sobre unos dientes que habían sido arreglados y sustituidos Dios sabía cuántas veces. Quería mucho esta noche, pero no tenían tiempo para mucho. Rosanov lo agarró y lo empujó hacia la cama. Shane vio cómo el otro hombre dejaba caer su chaqueta al suelo quitándose la camiseta por la cabeza. Una cadena de oro colgaba torcida alrededor del cuello de Rosanov. El brillante crucifijo descansaba en su clavícula izquierda justo encima del famoso y ridículo tatuaje de un oso pardo gruñendo. Por Rusia, lo tenía antes de jugar con los osos, en su pecho. Shane se burlaría de ello más tarde. Ahora mismo lo único que podía hacer era ver a Rosanov quitarse la ropa y darse cuenta tardíamente de que él debería hacer lo mismo. Ambos se quitaron todo, y Rosanov cayó encima de Shane, besándolo y bajando una mano para agarrar su pene, ya vergonzosamente rígido. Shane se arqueó ante sus caricias, haciendo ruidos estúpidos y desesperados. «No te preocupes, Hollander», dijo Rosanov, con sus labios rozando la oreja de Shane. «Te voy a coger como a ti te gusta, ¿sí?» «Sí». Shane exhaló, con una mezcla de alivio y humillación. Rosanov se deslizó por su cuerpo, besando, chupando, lamiendo, hasta llegar al duro falo de Shane. No se burló más. Se la metió en la boca, y Shane agradeció que estuvieran solos en el edificio porque su gemido resonó en toda la habitación escasamente decorada. Se apoyó en los codos para poder mirar. Una parte de él quería recostarse y cerrar los ojos y permitirse creer que era cualquier otra persona que no fuera Ilya Rosanov la que le hacía sentir tan bien. Pero la mayor parte de él quería ver exactamente quién era. Rosanov era un hombre impresionante. Sus rizos castaños claros, siempre desordenados, caían sobre sus juguetones ojos avellana y sobre sus oscuras y gruesas cejas. Su fuerte mandíbula y su mentón hendido estaban cubiertos de barba incipiente. Su sonrisa era ladeada y perezosa, sus dientes eran antinaturalmente blancos debido a que la mayoría de ellos no eran reales. Tenía la nariz torcida, ya que se la habían roto más de un par de veces, pero la maldita cosa solo le daba un aspecto más imponente. Y para ser un ruso que vivía en Boston, su piel era mucho más dorada de lo que tenía derecho a ser. Shane lo odiaba.
Pero Rosanov era realmente bueno chupando penes, y estaba, por alguna razón, dispuesto. Shane odiaba esto, pero se había esmerado en protegerlo, y seguiría haciéndolo mientras Rosanov estuviera dispuesto. Siendo sus vidas lo que eran, esto no era algo fácil de conseguir.